Muy buenos días, es sábado y lejos de perder el tono informativo, hoy lo va a acelerar y mucho, sobre todo por esa conferencia de seguridad en Múnich, donde von der Leyen, pero Stoltenberg, pero gran parte de líderes no solo europeos, sino internacionales, van a poner encima de la mesa sus planes contra lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania y cómo reaccionar. Ya Macron ayer dejó varias perlas, luego entramos en ello. Segunda semana de pérdidas consecutivas en Wall Street, segunda semana que no es casualidad que haya sucedido, porque crecen cada vez más las dudas de los inversores sobre lo que hará la Fed, viendo además cómo empieza el run run de que está empezando a haber un punto de inflexión en la inflación en Estados Unidos. Distintos miembros ya ven cómo en breve se va a ver un movimiento de repunte. Le comentábamos ya hace tiempo que se veía en este febrero, marzo, abril, un movimiento en el que la inflación dejaría de caer y podría tener incluso impulso inflacionista. Ha llegado o está llegando, según varios miembros de la Reserva Federal. El Erian incluso está diciendo que la Fed no va a conseguir el objetivo del 2%, que no lo va a conseguir si no rompe la economía. Y ahora mismo no está rompiendo la economía. Como ven, tanto desempleo como el conjunto del crecimiento económico sigue con fuerza. En ese entorno, dice Lerian, podemos hacer todos los cálculos que queramos, podemos decir, podemos hacer, pero no se va a conseguir reducir la inflación al 2%, por lo que solo hay un camino, que es golpear, golpear y golpear. Es decir, ir hacia el mentón directo de ese rival, de ese oponente de la inflación, económicamente hablando, para hundirlo, para tirarlo a la lona, hasta el punto de que no solo la Fed, sino el conjunto de bancos centrales tienen que hacer un camino muy parecido. ¿Se acuerdan del tono de Christine Lagarde en la última reunión? 50, pero pararemos, 50, muy, muy flojito. Pues el flojito, dicen algunos analistas, nos va a llevar a tasas históricas. Desde el 2000 no se veía una tasa de depósito tan alta. Se espera que pudiera llegar al 3,75%. Se espera que los tipos de interés empiecen a caminar hacia tasas históricas por parte del Banco Central Europeo. Es decir, que alcancen al menos el máximo alcanzado a inicios del milenio, en el 2000. Ese movimiento tiene un punto que es 3,75,4, 3,75,4, 3,75,4%. Si el BCE lanza hacia allí, tendrá un efecto inmediato, que será el movimiento de salarios al entorno del 4 o 5% en los próximos años. Eso también significa que la media de inflación a medio y largo plazo va a subir. Fíjense, a pesar del movimiento de subida para bajar la inflación, el movimiento de salarios hacia adelante en el entorno del 4 y del 5% en los próximos años, que los economistas ya están apuntando que sería inevitable por la presión social y sobre todo por la escasez laboral por culpa de la pirámide poblacional, haría que a medio y largo plazo volviera el gran debate. Si el objetivo de inflación tiene que ser el 3% y no el 2%, porque el 2% es prácticamente imposible en el plazo de no a una década, que va a ser difícil, sino en el plazo de 5 o 7 años, donde se percibe que va a ser, si todo sigue así, prácticamente imposible. Nos hemos metido en un cambio energético absolutamente descomunal en la descarbonización, en el movimiento de una transformación energética que conlleva un aumento de costes. Y ese aumento de costes, la situación geopolítica actual, que no tiene visos de relajarse, nos lleva a una situación en la que más a largo plazo tendremos una inflación muy alta, unas inflaciones en los distintos países, cada uno con la suya, que nos llevará a un punto en el que el 2% ahora mismo es prácticamente imposible, a no ser que se destroce la economía por el camino, que es lo que estaba diciendo el Erian, no diciendo que la Fed suba los tipos hasta que la economía baje al 2%, sino que tiene que destrozar la economía, y probablemente no pueda hacerlo, para devolver la inflación al 2%. Conferencia de seguridad de Múnich, clave también en el día, lo hemos visto y lo vamos viendo en Negocios Televisión con programación especial todo el fin de con ello. Además va a hablar también Lagarde sobre el entorno de las 12 de la mañana, en el que el gran protagonista ayer fue sobre todo Emmanuel Macron. Emmanuel Macron porque propone utilizar todo el arsenal nuclear francés, y esto tiene una cara B y se lo vamos a explicar enseguida, para disuadir a Rusia. Pretende que Europa, pero también Estados Unidos, recojan todo el arsenal nuclear.
que ahora mismo tiene Francia para tener una clara respuesta ante Rusia de que nuclear frente a nuclear. Pide Macron además, pidió ayer en esa conferencia de Múnich que está siendo clave para la visión geopolítica, que haya una contraofensiva para obligar a Putin a negociar, es decir, el camino contrario. Lo que buscaría aquí Francia es que Putin tenga que sentarse a negociar porque la contraofensiva de Ucrania, con todo el respaldo de Occidente, con todo el respaldo del G7, le lleve a estar contra las cuerdas militarmente y en ese contra las cuerdas militarmente levantar la bandera blanca para pedir a Occidente que negocie. Esto tiene un efecto clarísimo, y es que la guerra va a escalar. Es decir, antes de levantar la bandera blanca Rusia, como dice Macron, es muy probable que Rusia use otros elementos y ahí escalaría la guerra. Si ahí Macron además está contraponiendo su arsenal nuclear, pues ya tiene la respuesta. Esto va a territorio europeo de una manera evidente en el caso de que el objetivo final lleve a una escalada del conflicto. De ahí nos aparece también como todo el movimiento económico contra Putin está embarrando. Hemos visto un primer mes en el que el déficit comercial era bastante negativo para lo que suele ser un enero para Rusia. Sin embargo, hasta qué punto el déficit comercial y gran parte del déficit en las cuentas públicas rusas no está provocado por la propia Rusia, precisamente para abastecerse o para cambiar todo el modelo que Europa le ha pedido. Es decir, hasta qué punto esa flota fantasma de barcos que Putin, ya vimos ayer, la tiene ahora mismo a tope, es decir, tiene 311 barcos a su disposición para mover todo el petróleo que necesite por el mundo. Ahí entrarían los comerciantes de petróleo, que estarían jugando un papel absolutamente fundamental en este escenario. Y en este contexto empezaría a jugar también un papel fundamental comparar que en un periodo normal Rusia no utilizaba como muchísimo 100 barcos que pudieran ir vacíos o que pudieran estar sin bandera, sin decir quiénes son y a dónde van. Se ha triplicado, es decir, el comercio fantasma de petróleo ahora mismo es la clave fundamental que estaría utilizando Rusia de la mano de los grandes comerciantes de petróleo, de los grandes mercaderes de petróleo, que se dedican a comprar buscando la necesidad y una vez que han comprado ese petróleo, llevárselo, esperar y buscar el momento en el que si todo esto escala finalmente, se pague a un precio muchísimo más alto. De tal manera que hayan hecho el negocio del siglo, porque habrían multiplicado las ganancias manteniendo el petróleo en un momento como el actual. Ahora mismo el Brent está a $82, el West Texas está a 76, el de los Urales está en el entorno de los $50. No parece ser el momento de vender, pero sí de comprar. De tal manera que los comerciantes de petróleo se están hinchando. Están haciendo todo lo necesario. ¿Quieres flota fantasma? Toma flota fantasma, pero dame el petróleo. Que sería lo que ahora mismo los grandes comerciantes del petróleo, que son una fuerza oscura, pero que tiene un poder enorme en la geopolítica y sobre todo en lo económico, estarían actuando en su mejor época, prácticamente desde el 73, prácticamente desde la Guerra del Golfo, que no se vivía un momento así para ellos. El último punto nos devuelve a Francia y su necesidad de salvar sobre todo su industria nuclear. Ya han visto que Macron ayer ponía todo su arsenal nuclear a Occidente para contrarrestar, para contraponer, para responder a Rusia. Son 220.000 trabajadores los que están alrededor de la energía nuclear en Francia. Se pueden imaginar la importancia que tiene para Macron. Es el 6,7% del empleo industrial francés. El 6,7% está vinculado a la energía nuclear. Tenemos ese lado, el más bélico, donde Francia está viendo la oportunidad de una manera evidente, y en esta conferencia de Múnich se le ha visto la contraparte, por qué tanta necesidad, por qué tanto interés. Ahí está lo económico. 220.000 trabajadores, 6,7% del empleo industrial. Pero tiene la pata también más de uso civil.
la pata más pacífica, entiéndalo, que estaría en el entorno de la energía nuclear como solución a los problemas energéticos. Ya ha presionado lo suyo para que se aprobara que fuera verde. Ahora le ha metido un golazo a España por la escuadra, hasta el punto que el hidroducto este famoso que le coló Macron a Sánchez con el beneplácito alemán, que ya se ha retirado de la fotografía, porque ha visto perfectamente a lo que iba, que eso no iba a servirle a Alemania, sino que iba a servirle a Francia, para que Francia fuera al norte de África, fuera a la costa también mediterránea a la exportación, y fuera a servirle a sus propios intereses, que es a lo único que piensa Francia cuando mira los temas europeos, en este sentido energético, que es cómo puede sacar tajada sobre todo de los países del sur. Y ahí ha habido un elemento que es Pedro Sánchez, que dentro de su fuerte debilidad, su gran debilidad a nivel nacional, ha buscado los acuerdos internacionales y ahí ha encontrado a un señor, Macron, que le tendía la mano, a un Sinver que le tendía la mano por sus propios intereses y se la ha colado. El hidroducto Francia quiere que se use para abajo, no para arriba. Quiere hidrógeno rosa, es decir, el que se extrae de la energía nuclear, del que España no tiene. Quiere que no se use desde España y desde la península ibérica hacia Alemania con todo el tránsito. No tiene ningún interés Macron. El problema es que se la ha colado tanto a Teresa Rivera como a Pedro Sánchez en unas reuniones en las que qué amigos somos porque le interesaba a Sánchez esa foto, a España, y en el que Francia debió pensar, perfecto, este es el momento de clavársela. Hidroducto en lugar de ese gasoducto que tanto habría necesitado España desde 2019 haberlo desarrollado y que es el grandísimo error energético español en la última década, provocado por Pedro Sánchez y por Teresa Rivera, que no supieron ver lo que nos venía encima en el sentido de precios energéticos. Se ha salvado con la extensión ibérica, pero algún día se irá. Y si algún día se va, nos va a pasar como los 20 céntimos, va a ser un desastre absoluto, inflacionario. Ahora mismo está todo con morfina económica. Pero una vez se vaya eso, una vez se vaya la extensión ibérica, preparen el bolsillo. ¿Y qué es lo que buscaba España? Que el hidroducto fuera una solución. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que Francia no es de fiar. Y ojo, porque el hidroducto pasará. Y muy probablemente es papel mojado ahora mismo. Pero la división, el enfrentamiento y la ruptura entre el norte de Europa y el sur, con Francia como exponente claro en el norte de Europa generando la división, lo ha hecho con Meloni, con quien ya se ha enfrentado directamente, ya han saltado chispas y la relación está en punto muerto, por no decir completamente muerta. Y ahora esta jugarreta a España, que incluso a Sánchez, que no tiene escrúpulos, que le gustaría mirar a otro lado y seguir igual, incluso a él le va a conllevar una reacción de respuesta a Francia en lo económico muy potente. Y es, deja de tomarnos el pelo. En una situación normal, España estaría cortando el flujo de los dos gasoductos de Navarra y de País Vasco a Francia, o al menos reduciéndolo sin que se note, a lo argelino. En una situación más agresiva, mañana no llegaba ni un gramo de la extensión ibérica de España a Francia por jugársela. Pero como les decía, todo esto está enmarcado en la ruptura, parece definitiva, de las relaciones norte-sur en Europa. Un norte que cree que lo del sur es un vasallaje y solo sirve para vender sus productos y sus propios intereses. Quiero masa crítica que me pueda comprar. Y un sur que se empieza a dar cuenta que el norte va a su bola. Y sobre todo, va a una bola que perjudica al sur. Va a unos intereses que perjudican al sur. Inflación, ya se ha visto, lo que le importa al norte. Pero ahora energía se empieza a ver lo mismo, lo que le importa al norte, con una desfachatez además en el trato a Italia, que es quien puede salvar todo esto viniendo desde Argelia, y a España, con esas grandes regasificadoras, el principal centro de regasificación de Europa. Cuando los alemanes ahora dicen, es que queremos poner regasificadoras, miren España. Pero se está tirando por tierra todo el prestigio, todo el buen trabajo hecho desde España en eso, en la regasificación, intentando buscar lo que ahora ya conocemos, que es que Francia,
consiga salvar su energía nuclear. 220.000 puestos, el 6 y pico por ciento de todo su empleo industrial. Y ahí va a pasar Macron por encima de quien sea, de Sánchez, de España, de Italia y de lo que sea. Vamos a ver qué nos deja el día. Saben que la semana que viene, además, el 21 habla Putin. Vamos a ver. Hacía mucho que no iba al Parlamento a hablar de cuáles son los planes. Ojo al martes. Y ojo al 24, el aniversario de la guerra de Ucrania, que también nos va a dar una fotografía desde todos los extremos que puede ser complicada. Para ver cómo esta semana que viene escala la geopolítica y en la escalada de la geopolítica el mercado vuelve a caer. Buen día, buen sábado y buen descanso.